Muy buenos días. Hoy vamos a estar tratando el tema hojas embrionarias y cavidades internas. Recordando que el reino animal se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos, multicelulares y recordando que tienen diferentes grados de organización. El grado de organización celular, el grado de organización tejidos, órganos, órganos-sistema. También hay que recordar que en la ingestión y en la digestión participan cavidades y que además estos organismos tienen la capacidad de la movilización. También señalábamos que dentro de los principios biológicos señalábamos que todos los organismos vivos debían estar organizados. Y de hecho ya vimos que están organizados en grados, pero también habíamos revisado el tema de las simetrías, señalando pues básicamente dos tipos de simetría, la simetría radial y la simetría bilateral. Hoy vamos a estar tratando entonces el tema de desarrollo embrionario y con ello entonces vamos a estar revisando conceptos como diblásticos, triblásticos. Nos interesa básicamente hacer hincapié a lo que son las cavidades. Pero para ello debemos recordar, entonces debemos hacer un recorderis de lo que es el desarrollo embrionario en los animales que posiblemente van a seguir un patrón y otros pues van a tener excepciones a la regla. Debemos recordar entonces que dentro del desarrollo embrionario todo inicia con dos células que tienen la capacidad, ¿verdad?, de encontrarse. Tenemos aquí un óvulo y la carrera de los espermatozoides tratando, ¿verdad?, de ingresar al óvulo. En el caso de los humanos, cuando el espermatozoide logra penetrar el óvulo, se libera la cola e inmediatamente el óvulo tiene la capacidad de formar un anillo de protección y no permitir que los demás espermatozoides puedan ingresar y compartir su información. Una vez que el núcleo masculino y el núcleo femenino se unen en lo que nosotros llamamos la fecundación, vamos a otra etapa del desarrollo embrionario donde empieza el periodo de segmentación, es decir, la división de las células en número, y estas células se van multiplicando, tienen la capacidad de ser totipotenciales hasta formar una estructura denominada mórula. En el caso de los organismos diblásticos como los nidarios, pues ellos no desarrollan, ¿verdad?, ese periodo de gastrulación que continúa y de organogénesis. Mientras que el resto, ¿verdad?, de los animales luego entran a la etapa de gastrulación y con la gastrulación formándose entonces las
tres hojas embrionarias, el ectodermo, lo vemos aquí, el endodermo y en el caso particular de los organismos triblásticos, el mesodermo. Es interesante también que recordemos que durante la segmentación, las células también tienen ejes por los cuales se están dividiendo y también tienen la capacidad de tener la información, es decir, hacia dónde va su ruta de trabajo. Es interesante que recordemos que en el caso de las estrellas de mar y el grupo de los cordados donde estamos nosotros, tenemos un tipo de segmentación denominada segmentación radial y en este caso las células no tienen una determinación, es decir, todas tienen la capacidad de ser totipotentes, no están especializadas, mientras que en la segmentación espiral, vean, el plano de división es diferente, ya ven un eje oblicuo, en mosaico, pero aquí sus blastómeras sí tienen la particularidad de tener una hoja de ruta, es decir, de saber hacia dónde va su función, su estructura y su función. Bien, interesante aquí, pues, entonces decíamos que teníamos, recordando el cigoto, recordando que el cigoto es esa nueva célula que se forma a través de el compartir de información hereditaria padre-madre en el caso de una ¿cómo les podría decir? Recordando pues que estamos en una reproducción sexual biparental. Para ustedes queda entonces retomar el tema de lo que es la reproducción sexual, pero partenogénica. Vamos a ver qué pasa entonces con los poríferos, cuál es el destino de los nidarios y el resto de los animales. Decíamos entonces que teníamos un cigoto. Este cigoto entraba en un periodo de segmentación donde hay una multiplicación de células y nos lleva a una blástula. Sin embargo, no se forman hojas embrionarias y tampoco hay tubo digestivo, tampoco hay simetría y su nivel de organización pues queda a nivel de un nivel celular. Y aquí decíamos pues que dentro de los animales teníamos la primera división para zoo y separándonos del resto de los animales que los denominamos eumetazoos. Tenemos entonces dentro de la ruta de los eumetazoos a los nidarios, observen aquí, cigoto, blástula, gástrula. Sin embargo, hay diferenciadas dos grandes hojas, la del ectodermo y la del endodermo. El ectodermo generalmente tiene que ver con la epidermis y el endodermo
tiene que ver entonces con estructuras del tubo digestivo. Cuando tenemos dos grandes hojas embrionarias, ectodermo, endodermo, entonces estamos indicando que tenemos organismos diblásticos. Mientras que la siguiente ruta, observen aquí, tenemos una ruta donde está el cigoto, segmentación, hay blástula, la blástula va a dar origen a la gástrula, pero lo interesante aquí, muy interesante, es que en esta entrada que forma aquí el arquenterón, ¿ok? En esta abertura se va a formar la boca, ¿ok? Y en este caso hablamos de organismos protostomados, mientras que en este otro destino, la gástrula, en este arquenterón, el blastoporo, o sea, la abertura, va a dar origen primero al ano y luego a la boca. Son organismos triblásticos, donde ya entonces encontramos una tercera hoja embrionaria denominada entonces mesodermo. Pero la formación de esta cavidad interna, en este caso, va a ser diferente a la formación de la cavidad interna que sigue la ruta de los deuterostomados. Bien, recordemos entonces pues que en los organismos triblásticos, es decir, ectodermo, endodermo, mesodermo, continúa el desarrollo y se forma pues la tercera hoja, el mesodermo, y ese mesodermo puede formar o no una cavidad que nosotros le vamos a denominar el celoma. Entonces, dentro de los organismos triblásticos, el mesodermo no necesariamente va a conformar una cavidad. Aquí hablamos de organismos acelomados. Por ejemplo, los gusanos planos. Los gusanos planos son organismos acelomados, mientras que los organismos como gusanos redondos, nemátodos, aquí ya el mesodermo sí conforma una cavidad interna, mas no propiamente celoma. Y dentro ya pues de los pensemos los gusanos anillados, metaméricos como los anélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos, los cordados. Entonces aquí sí ya estamos entonces observando que el mesodermo va a dar origen entonces a una verdadera cavidad por ejemplo, donde van a estar nuestros órganos que conforman el tubo digestivo, o cavidad, por ejemplo, donde está el corazón. Esta información les queda para ustedes. ¿Ok? Observemos acelomados, hacemos un recuento hasta aquí. Animales cuyo nivel de organización corresponde a órgano o sistema. Tiene una simetría de tipo bilateral, triblásticos. Sin embargo, recordemos que, o sea, triblástico, ectodermo, endodermo, mesodermo, pero el mesodermo no forma una cavidad, sino que ustedes van a encontrar una región
que en algunos lugares, en algunos documentos le llaman el mesénquima. Recordemos pues que evolutivamente la simetría bilateral tiene una ventaja evolutiva con respecto a los que poseen simetría radial, y es que puede dirigir mejor la dirección del movimiento. Pseudocelomados, ¿verdad? Gusanos redondos. Y celomados, el resto de los animales. Debemos recordar pues que cuando hablamos de celoma, se define como aquella cavidad que se forma durante el desarrollo entre la pared y el intestino. Y los animales que poseen esta condición se les denomina celomados. Y en algunos casos este celoma puede estar lleno de líquido y en otros casos pues queda como espacios suspendidos. Y entonces aquí tenemos nuestra hoja de resumen, ¿verdad? Donde tenemos Parazoa y Eumetazoa, y en la siguiente cápsula vamos a hacer un resumen hasta aquí de lo que es el patrón arquitectónico de los animales.